En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. Isaías 4:2. Muy buenos días, los saludo hoy 8 de enero del 2023, renuevo del Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema de meditación para esta ocasión es Cristo en la Biblia. Siempre has sido fiel. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ocuparnos en esta mañana con el tema Cristo en la Biblia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de presentarnos delante de ti. Hemos exaltado tu nombre, Señor, estamos en comunión contigo, estamos listos para recibir tu palabra, Señor. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús, amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 y consideremos el versículo número 15. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Mientras todos nos ubicamos allí, quiero recordarles a la iglesia, recordar a Getsemaní y contarles a los demás que no están con nosotros por este tiempo, los que vean posteriormente esta prédica en el canal de YouTube, que el Señor nos ha dado una palabra especial para este año, un enfoque. Él ha dicho 2023, renuevo del Señor, y ese renuevo tenemos que mirarlo tal cual como nos enseña la palabra de Dios. Por eso vamos a dedicar los domingos que nos restan de este mes de enero a ese enfoque, o vamos a dedicarnos a mirar lo que la palabra nos dice acerca de el renuevo. Es el renuevo del Señor, literalmente, como está escrito, y ese renuevo vamos a ver que es Cristo precisamente. Por eso el tema en esta ocasión es Cristo en la Biblia. En Génesis capítulo 3 verso 15 encontramos la primera promesa, es una aparición, es la primera aparición de el concepto de promesa del Señor para la humanidad. Quiero recordarles, tal cual como vimos, creo que fue en el año 2017, que vimos que el Antiguo Testamento se forma o se constituye básicamente de tres cosas. ¿Recuerdan cuáles son esas tres cosas? Y si no las recuerdan, aprovecho para hacer la cuña de invitarles a revisar, a volver a mirar las prédicas en nuestro canal de YouTube. Ahí las van a encontrar. Hay tres cosas que forman el Antiguo Testamento básicamente. Lo primero son las promesas. Lo primero que encontramos son las promesas, como aquí en Génesis capítulo 3 verso 15. Lo segundo que encontramos es la ley. Vienen las promesas, luego la ley. Las promesas para la humanidad. Luego sucedieron muchas cosas que están explicadas particularmente en Génesis, y el Señor levanta a un pueblo, porque Él no abandona su propósito, levanta al pueblo de Israel y lo mete como en un establo, en un redil, literalmente en un redil, y ese redil se llama ley. La ley es para cuidar, para proteger a su pueblo. Así que tenemos en primer lugar las promesas, luego la ley. Y en tercer lugar tenemos las profecías. Era necesario alentar, confortar, direccionar, reencaminar a ese pueblo que ya había recibido las promesas y que estaba encerrado en un redil
era necesario que el Señor los alentara por medio de las profecías. De tal manera que básicamente en el Antiguo Testamento tenemos promesas, ley y profecías. Eso tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento tenemos básicamente lo mismo. Tenemos el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las profecías. Ese cumplimiento vamos a ver por la palabra, así como lo hicimos detalladamente en el año 2017, creo que fue. Vamos a ver que el cumplimiento tanto de las promesas como de la ley como de las profecías es Cristo. Hoy solamente vamos a hacer mención, los que estén interesados pueden buscar la prédica en el canal de YouTube, las prédicas, y estudiar con más detalle. Génesis capítulo 3 verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primer promesa. Hay una promesa de una destrucción del enemigo. Este personaje al que el Señor se refiere aquí en el verso 15 de Génesis 3 es precisamente Satanás, y está declarando una enemistad entre la mujer y la simiente de esa serpiente. Esa simiente está mencionada en singular: entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta es singular, es simiente, no simientes plural, sino simiente en singular. Esta promesa es en cuanto a las cosas negativas. El asunto más negativo que encontramos en toda la escritura es Satanás, cuando después de que entró en rebelión contra Dios. Detrás de toda muerte, detrás de toda debilidad, de todo dolor, de toda tiniebla, de toda maldad, de todo pecado está Satanás. Ese es el enemigo que el Señor ha derrotado y que nosotros debemos continuamente proclamar esa victoria sobre él. Es la promesa en el verso 15 de Génesis 3 en cuanto a todo lo negativo. Un poco más adelante, en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 22, le invito a que me acompañe. Génesis capítulo 22, verso 18. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la palabra, recordemos, que el Señor le da a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta es una promesa muy especial, ya no es en cuanto a las cosas negativas, sino en cuanto a las cosas positivas. No es en cuanto a la destrucción de Satanás y toda la maldad, sino en cuanto a la bendición. ¿Y la bendición para quién? La bendición para todas las naciones. De hecho, la bendición para todas las familias de la tierra. En otras palabras, es que fuera de esa simiente, que es una sola, aquí nuevamente dice el verso 18, en tu simiente, singular, fuera de esa simiente no hay opción, no hay posibilidad para la destrucción de las cosas negativas. No se puede destruir, ¿no? Usted puede estar indignado por alguna situación, y si va a luchar en contra de esa situación, tiene que hacerlo por medio de esta simiente. Si lo hace de una manera distinta, sin darse cuenta, usted se está poniendo en el mismo bando de lo que le está indignando, en el lado de la maldad, en el lado de las tinieblas. Recordemos que Satanás es engañador. No dejemos que seamos engañados por la astucia de Satanás. Tenemos la palabra de Dios. Solamente en esa simiente singular, en una simiente, es que podemos vencer el mal, es que podemos vencer todo lo negativo. Y solamente en una simiente también singular, una simiente, es que podemos tener bendición. Nosotros necesitamos bendición cada día para muchas cosas. Para respirar, por ejemplo, necesitamos la salud, necesitamos los alimentos, necesitamos el vestido, necesitamos el techo, necesitamos muchas cosas. El Señor nos bendice con todas esas cosas. Pero fuera de esta simiente, que podemos inferir que es el Señor, pero más adelante vamos a mirar en la palabra que lo dice explícitamente,
Fuera de esa simiente no hay esa bendición. Tú puedes procurar el sustento de tu familia apartándote del Señor y es una locura, estás yendo en la dirección contraria. Fuera de esa simiente no hay bendición. La bendición, entonces, tanto para destrucción de Satanás como para recibir las cosas que necesitamos, está en una simiente singular. En Gálatas capítulo 3, le invito a que me acompañe por favor a Gálatas capítulo 3, consideremos los versos 14 al 16. Gálatas capítulo 3, versos 14 al 16 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira tan poderoso este versículo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles. Esa bendición la tenemos solamente en Cristo Jesús. ¿Y cómo la podemos disfrutar? ¿Cómo es comunicada directamente a nosotros? ¿Cómo se hace eso que es objetivo? ¿Cómo se hace subjetivo? Eso que está ofrecido para toda la humanidad. ¿Cómo me hago yo un beneficiario personal? Que sea real, que lo pueda vivir en mi propia vida. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos imparte todo lo que tenemos en Cristo. Él es el que lo hace posible. Dice el verso 15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice explícitamente el apóstol Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo, es la revelación de la palabra de Dios, que esa simiente mencionada en Génesis 3 y esa simiente mencionada en Génesis 22, esa simiente que nos garantiza la bendición tanto para ir en contra de lo negativo como para recibir lo positivo, para ir en contra de Satanás como también para recibir todas las bendiciones que necesitamos. Esa simiente es singular, esa simiente es una sola, esa simiente es Cristo. Por eso es que necesitamos a Cristo, por eso es que en Cristo lo tenemos absolutamente todo, y fuera de Él no tenemos realmente nada. De ahí en adelante, aquí podríamos terminar hoy y ya quedaría yo satisfecho si esta fuera la última palabra que voy a decir. Pero lo tenemos que experimentar, lo tenemos que creer, lo tenemos que declarar y lo tenemos que vivir. Fuera de Cristo no tenemos absolutamente nada. No podemos luchar en contra de Satanás si no estamos en Cristo. No podemos recibir todas las bendiciones si no estamos en Cristo. Somos vulnerables si no estamos en Cristo. De tal manera que lo primero que encontramos en el Antiguo Testamento son las promesas, y el cumplimiento de esas promesas es Cristo. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de las promesas es el cumplimiento en Cristo. Esto para mostrar, queridos hermanos, cómo la Biblia nos habla de Cristo. Estamos mirando nuestro tema en esta mañana, Cristo en la Biblia. Cristo está en la Biblia, Cristo está en toda la Biblia, particularmente en lo tocante a las promesas. Ahora acompáñame por favor a Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78, verso 5. Dice Salmos 78, 5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Aquí está hablando el segundo componente del Antiguo Testamento, que es la ley. La ley. Esa ley la estableció sobre Israel. Dice el verso 5, la primera parte: estableció testimonio en Jacob. ¿Quién es Jacob y quién es Israel? Es el mismo. De tal manera que podemos mirar por ese paralelo, por esa construcción gramatical que hay allí en el verso 5, que testimonio y ley también son equivalentes. Hemos aprendido por
Hebreos particularmente, por la carta a los Hebreos, que la ley es testimonio, la ley es un testimonio de Dios. La ley nos muestra el carácter de Dios. Dios se expresa a través de la ley. El Señor puso esa ley sobre su pueblo y mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, de tal manera que de generación en generación tenían que conocer la ley, tenían que memorizarla, tenían que cumplirla cabalmente. La segunda cosa que forma o que compone el Antiguo Testamento es la ley. Ahora miremos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunas personas piensan que, como ahora estamos en la dispensación de gracia, ya no importa la ley. Y sí importa, porque el Señor no vino a anularla, no vino a quitarla, no vino a abrogarla. Él no vino a hacer eso, sino todo lo contrario, vino a cumplirla. Otras personas entonces pretenden que tenemos que cumplir los rituales señalados en la ley, particularmente en lo que nos muestra el Antiguo Testamento. Cosas como la circuncisión, cosas como guardar un día de la semana, como cierto peregrinaje, ciertas fiestas. Ahora está de moda que incluso en las iglesias cristianas se hable de las fiestas y se quiera someter a las personas a ciertas fiestas, inclusive cambiarles el vocabulario, cambiarles también la manera de vestir, cambiarle la manera de alimentarse, cambiarle la dieta, no una dieta espiritual, sino una dieta de acuerdo a la ley, porque dice el verso 17 que el Señor no la anuló, no la abrogó, sino que vino a cumplirla. Este verso 17 es uno de los versos más poderosos que yo he encontrado en el Nuevo Testamento y nos da la claridad. Nosotros en su momento, cuando estuvimos estudiando Mateo capítulo 5, vimos detalladamente ese verso 17 y aprendimos que el Señor viene a cumplir la ley y lo hace de hecho de tres maneras muy especiales. El Señor Jesús cumple la ley en primer lugar porque Él mismo, Él en sí mismo, en su vida cumplió absolutamente todo punto, todo aspecto de la ley. Él cumplió cabalmente toda la ley, absolutamente toda la ley la cumplió. En ese sentido, Cristo no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Pero hay un segundo sentido y es el que nos muestra particularmente Mateo capítulo 5. Nosotros vemos unas construcciones en los versículos de este capítulo 5, particularmente desde el versículo 21 en adelante, donde se menciona la ley como fue dicha a los antiguos, y ahora ese mismo aspecto de la ley el Señor lo habla para esta nueva dispensación de gracia, lo habla poniendo un estándar mucho más alto. Un ejemplo de esto, miremos el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la ley, eso es lo que está para los antiguos. Verso 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. De tal manera que antes no se podía matar. ¿Ahora se puede matar? No, no se puede matar. Y no solamente no se puede matar, sino que no nos podemos enojar. Ahora, ¿cómo así? Entonces, ¿usted nunca se enoja? Sí, de hecho, sí es factible que nos enojemos, pero no podemos permanecer en ese estado de enojo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que reconciliarnos y cuanto antes. En este sentido, así mismo viene otros versículos mostrando lo que fue dicho a los antiguos y qué está dicho para esta dispensación de gracia. Es muy importante. Es para esta dispensación de gracia. Los que pretenden que la ley está mandada a recoger están muy equivocados. El Señor la subió. Ahora es más difícil. Si antes no se podía cumplir, ahora por nuestros propios medios es sencillamente imposible.
En este sentido, en este segundo sentido, también el Señor Jesús cumple la ley. Es decir, antes estaba a cierto nivel, ahora la completa, la cumple en ese sentido, la perfecciona, la pone con un estándar más alto, recoge más, no solamente los hechos, sino también las intenciones. Así que en este segundo sentido también el Señor cumple la ley. Y entonces el Señor cumplió en sí mismo la ley y ahora cumple la ley elevando el estándar, elevando la dificultad. Ahora sí estamos fritos, podemos decir, y es literal, lo estamos completamente fritos. Pero para eso es el Salvador, porque el tercer aspecto por el cual Él viene a cumplir la ley es que Él se imparte a los creyentes y Él hace la vida en nosotros. Y Él en nosotros que sí cumplió la ley, Él en nosotros que cumplió la ley en el sentido de hacerla cabalmente y en el sentido de subir el estándar, Él está en nosotros y cuando Él hace vida en nosotros, Él en nosotros es el que puede cumplir la ley. Así que el Señor viene a cumplir la ley, no viene a abrogarla. Esta segunda cosa que está formando el Antiguo Testamento es cumplida completamente en Cristo. Así que tenemos por un lado las promesas, el cumplimiento es Cristo. La ley, el cumplimiento es Cristo. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la ley? Encontramos el cumplimiento en Cristo. Nosotros podemos mirar desde los Evangelios hasta Apocalipsis el cumplimiento de la ley solamente en Cristo. De tal manera que estamos viendo Cristo en toda la Biblia. El tercer aspecto, o lo tercero que forma el Antiguo Testamento, son las profecías. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, verso 40. Mateo 22, verso 40. Dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esos profetas precisamente son los que nos dan las profecías. Y es lo tercero que encontramos en el Antiguo Testamento. Encontramos las promesas, luego la ley y luego las profecías. Como les he dicho, esas profecías eran necesarias para darle sustento, darle consuelo, darle esperanza, darle aliento al pueblo Israel que estaba en el redil, que estaba en la ley, aguardando las promesas. Esas profecías eran necesarias. Por eso encontramos en muchas partes de la Escritura, en muchas partes del Nuevo Testamento, encontramos el término ley y profetas. La ley acompañada de los profetas, ley y profetas. No es que solamente el Antiguo Testamento se forme de ley y profetas, también, como vimos, están las promesas. De hecho, es lo primero que hay. Hay promesas, hay ley y hay profecías. Pero siempre, o no siempre, pero muchas veces, en innumerables casos, yo podría citar muchísimos ejemplos. Lo encontramos por todas partes en los evangelios. Mencionado ley juntamente con profetas. Esas profecías entonces son inherentes a la ley, son necesarias para darle un aliento al pueblo que está encerrado en la ley esperando el cumplimiento de las promesas. En Mateo capítulo 17, miremos los versos 4 y 5. Mateo capítulo 17, versos 4 y 5 es esa situación donde el Señor se transfigura delante de 3 de sus discípulos. Verso 4 y 5 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este asunto es muy particular. Esta expresión del apóstol Pedro, él está maravillado de ver a Jesús acompañado de Moisés y Elías, y él tuvo la ocurrencia, él tuvo la idea que hacer 3 enramadas, una para cada uno, y el hecho de mostrar 3 enramadas para cada, o una enramada para cada uno de ellos,
para Jesús, para Moisés y para Elías, está mostrando que Pedro los ve a ellos al mismo nivel, como si Jesús estuviera al mismo nivel de Moisés, como si estuviera al mismo nivel de Elías. Ahora, ¿por qué se menciona Moisés y Elías? Porque Moisés representa la ley y Elías representa los profetas, es decir, las profecías. Pero sucede lo siguiente, verso 5, mientras él aún hablaba, es decir, mientras Pedro todavía estaba sacando por su boca esa gran idea de las tres enramadas, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que el Padre Celestial no toleró, no admitió que al Señor Jesús, que a su Hijo amado, lo pusieran al mismo nivel de ningún otro, ni siquiera de Moisés, por importante que es Moisés, y ni siquiera de Elías, por grande que haya sido ese profeta. Está el Señor Jesús, a él oíd, solamente. De hecho, luego ellos solamente vieron a Jesús y ya no volvieron a ver a Moisés y a Elías allí en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que el cumplimiento no solamente de la ley, sino también de las profecías es el mismo Señor Jesús. Ya no necesitamos a Moisés en ese sentido, ya no necesitamos a Elías en ese sentido porque tenemos a Cristo. Ya no necesitamos la ley y ya no necesitamos las profecías como tal porque tenemos el cumplimiento que es Cristo. Miremos también un pasaje muy hermoso. Creo que a este capítulo 24, acompáñame, Lucas capítulo 24, verso 27. A este capítulo 24 de Lucas, creo que este año vamos a tener que regresar para verlo más en detalle. Hay tres cosas muy particulares que nos van a ayudar a comprender mejor la palabra y están mencionadas en este capítulo, pero por hoy vamos a mirar solamente el verso 27. Lucas capítulo 24, verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él. ¿Quién es ese él? El Señor Jesús. El Señor Jesús, hablando con unos discípulos, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Qué hizo? Les declaró en todas las escrituras lo que él decía. Él le hizo un repaso de ¿qué? De todas las escrituras. Empezó por Moisés y siguió por los profetas. Así que no solamente la ley, sino también las profecías tienen el cumplimiento en Cristo. ¿De qué hablan Moisés y Elías? De Cristo. ¿De qué hablan la ley y los profetas? Hablan de Cristo. De hecho, ¿de qué hablan las promesas? ¿De qué hablan la ley? ¿Y de qué hablan las profecías? Hablan de Cristo. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento acerca de las profecías? Que Cristo es el cumplimiento de todas ellas. Y ese asunto es el que nos va a servir de enfoque este año. Vamos a enfocar cómo tenemos en Cristo el cumplimiento de todas las profecías. Muy bien, vamos a nuestra última parte en esta mañana. Les invito a que miremos ahora 1 Corintios capítulo 2. Primera a Corintios capítulo 2, los dos primeros versículos. Dice 1 Corintios capítulo 2 versos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo, que conocía muy bien la ley, el apóstol Pablo que conocía muy bien las escrituras, conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien todo lo que tenía que ver con, no solamente con la ley, también las promesas, y conocía muy bien a los profetas. Él había estudiado, de hecho, de memoria se sabía la palabra. Él, cuando va a predicarle a los corintios, dice que se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a ese Jesucristo crucificado.
El año pasado nosotros pudimos ver este pasaje y vimos que para predicar la palabra de Dios realmente lo que tenemos que hablar es del Señor Jesús. Ese es Cristo en la Biblia. Si vamos a usar algún pasaje del Antiguo Testamento, aquí por ejemplo abrí en Job, el enfoque de esa prédica tiene que ser el Señor Jesús. Voy a abrir al azar por aquí Salmos, el enfoque de esa prédica que voy a hacer usando Salmos tiene que ser Cristo. Voy a abrir aquí en Habacuc, el enfoque de lo que voy a predicar en Habacuc tiene que ser Cristo. Al azar voy a abrir en Deuteronomio, el enfoque de lo que voy a predicar en Deuteronomio es Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando va a predicarle a un auditorio tan exigente como eran los corintios, él dijo, les voy a predicar lo mejor. De hecho, lo único que puedo predicar, ¿qué es? A Jesucristo. Y lo predicó crucificado, porque en la cruz hay un poder de exterminio de todo lo anterior, de la anterior creación, y da origen a la nueva creación, que es lo que nos compete a nosotros, de tal manera que podemos disfrutar a Cristo, no solamente como el que nos dice todas las cosas, sino como el que nos permite experimentar todo eso que Él dice, gracias al poder de resurrección. Por eso Él se propuso, solamente le voy a hablar de Cristo y Cristo crucificado. Ese es el poder que hay en la predicación. El poder de la predicación no es ni siquiera el tono de voz o el volumen, ni siquiera mucho conocimiento, sino que la predicación esté impregnada de Cristo, que el enfoque sea Cristo y por supuesto un Cristo disponible para todos. Sin la crucifixión, sin la muerte del Señor Jesús en la cruz, Él no hubiera podido estar disponible para nosotros. Seguía siendo maravilloso y admirable, pero no disfrutable. Gloria a Dios por la cruz, porque da no solamente el fin de lo anterior, sino el comienzo de lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo para nosotros? Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas, nosotros estamos en Cristo. De aquí en adelante, literalmente, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Pero ¿cómo es eso posible? Todo lo que ha dicho es Cristo. Todo lo que tenemos por disfrutar es Cristo. Eso es Cristo en la Biblia. Para terminar, quiero que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Apocalipsis, capítulo 1, verso 8 dice: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué hermosura! Pero quiero referirme a la primera expresión: yo soy el Alfa y la Omega. Recordemos que Alfa, ¿qué es eso de Alfa? La primera letra del alfabeto. La primera letra del alfabeto griego. ¿Y qué es eso de Omega? La última. La última letra del alfabeto griego. Desde la primera letra del alfabeto hasta la última letra del alfabeto, ¿quién es? Cristo. Él es el que está diciendo: yo soy la primera letra, yo soy la última letra. Entonces, de principio a fin, ¿de qué nos habla la palabra? Nos habla precisamente de Cristo. Esta palabra es muy poderosa. El hecho que el Señor sea Alfa y Omega es muy poderoso, porque por un lado nos revela, nos da a conocer todo lo que va a hacer. Él no se queda callado, Él lo deja escrito, Él lo deja dicho. Por eso nosotros podemos decir: dicho está. Podemos decir: escrito está. Y Él es una garantía de lo que escrito está. ¿Por qué? Porque Él mismo es el Alfa y la Omega. Él es lo que tenemos nosotros en la Escritura. Este es Cristo en la Biblia. Para este 2023, renuevo del Señor, es indispensable que nosotros comprendamos y que nosotros veamos y que nosotros disfrutemos a Cristo en la Biblia. Como lo hice ahorita, hablo en cualquier parte, hablo en Jeremías 17, hablo en Nehemías 6, donde quiera que abra yo, voy a encontrar a Cristo, porque Él es el Alfa y la Omega. Aquí tengo a Amós, aquí tengo Hechos, toda la Escritura. Cristo. Si vas a predicar la palabra de Dios, ese tiene que ser tu enfoque.
Si vas a predicar la palabra de Dios, si vas a predicar otra cosa, puedes usar cualquier otro enfoque. Tiene esa libertad. Nosotros predicamos a Cristo. Nos empeñamos a predicar a Cristo. Y a Cristo crucificado. Ese es Cristo en la Biblia. Esencial para que podamos comprender de qué se trata el renuevo del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo. Gracias por tu palabra, por tu bendita palabra. Gracias por Cristo. Gracias por Cristo, que es el principio y fin, es el alfa y omega. Gracias por Cristo en la Biblia. Gracias, Señor, por darnos la palabra. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo para poder ver la palabra, para que nos alumbre, Señor, nuestro entendimiento y poder ver las Escrituras, para poder ver a Cristo, para poder ver el testimonio de Cristo. Gracias, amado Dios. Oro, Señor, que en este año 2023 nosotros podamos ser empapados de ti, llenos de ti, sumergidos en ti. Ayúdanos a apreciar más la palabra de Dios como nunca antes, Señor. A darle la prioridad en nuestras vidas, Señor. A andar en la palabra, a deleitarnos en la palabra, a alimentarnos en la palabra, a vivir tu palabra, a compartir tu palabra. Ayúdenos, amado Dios. Tu bendición para cada persona que estuvo conectada, Señor, y las que vinieron hasta este lugar. Tu bendición para las personas que van a ver luego esta prédica en nuestro canal de YouTube. A ti, Señor, y solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.